Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 11. Una intrusión siniestra. Mitsuki Bakugo y su hijo Katsuki entraron en una oficina bastante sencilla, bastante antes de lo necesario. Los dos estaban vestidos con la mejor ropa formal que pueden encontrar en sus armarios, la madre muy consciente del impacto que la presentación podría tener en el día desfavorable. El resto de sus vidas bien podría estar en juego aquí, y necesitarían todas las ventajas que podrían obtener si querrían siquiera tener la esperanza de caminar libres. Lástima que solo uno de los dos realmente quiso decir su arrepentimiento. Señora Bakugo, en nombre de la Academia UA, permítame presentarle las demandas y condiciones para que su hijo evite cargos criminales, habló de inmediato un hombre alto, de rasgos afilados y cabello elegante cuando los dos entraron. Las palabras brotaban de su lengua como las del consumado encantador, su conducta relajada desarmaba. Su tarjeta de identificación decía Sakamoto. Eso sí, estos son solo en nombre de la escuela. Junto al abogado obviamente retenido durante mucho tiempo, que estaba detrás del único escritorio que estaba presente, una mujer imponente que exudaba un aire de 1000 victorias se adelantó, tomando el lado izquierdo del hombre. Sus mechones violetas estaban coronados en un austero moño a excepción de dos flequillos que enmarcaban su severo rostro y el traje de poder que vestía era impecable. Su tarjeta de identificación que decía Kamishiro estaba sujeta a su pecho. En nombre de la familia Asui, es mi deber y honor asegurar que mis clientes tengan la certeza de que sus vidas ya no correrán peligro a manos de un mocoso mal educado con delirios de grandeza, proclamó la mujer, mirando fijamente desapasionadamente. Los Bakugos. Katsuki se movió donde estaba, mirando a la perra que se atrevió a hablar mal de él. Se preguntó por qué su madre no estaba desatando su temperamento habitual con estos extras. En el lado opuesto de Sakamoto estaba otra mujer. Con anteojos, un blazer color canela con una falda blanca y un rostro importante. En nombre de la familia Ida, garantizaré que ningún mal aquí quede impune, declaró la segunda mujer, tomando asiento junto con los otros abogados. Ange estaba estampado en su tarjeta de identificación. Mitsuki tragó saliva, ya sudaba mucho bajo esas miradas abrasadoras. A partir de ese momento, todo dependía de que su hijo siguiera el plan, y de la clemencia que se pudiera encontrar en manos de los abogados intimidantes a los que las familias Asuya y Ida se los hubieran entregado. El viaje a la USG. Los estudiantes restantes de la clase 1A, además de los zombies, se encontraron en un autobús en camino a ser evaluados en el papel más importante de ser un héroe: salvar vidas. Muchos estaban emocionados ante tal perspectiva, otros estaban nerviosos, otros todavía estaban distraídos. Esto es polvo para tu nariz, explicó Mamo mientras señalaba un compartimento abierto en el estuche de maquillaje ridículamente grande que estaba a su lado. Con una risa angelical, Lily aplaudía encantada desde el regazo de la madura. Es increíble, gritó el pequeño zombi, una sonrisa tan pura que cegó a la mitad de los estudiantes que se extendía por su rostro. Es más bonito que los escenarios profesionales que Lily vio detrás del escenario. Con el autobús diseñado para que sus asientos estuvieran contra las ventanas, se eliminó la necesidad de tener a los estudiantes apretados en parejas. Momo agradeció que las habilidades de observación de Izuku le permitieron darse cuenta de este hecho antes de que nadie hubiera perdido el tiempo eligiendo socios, aunque no había impedido que Ida lo intentara. El hecho de poder malcriar a Lily más fácilmente también era una buena ventaja. Hombre, sigue siendo extraño para alguien que estemos compartiendo nuestra educación con dos zombies ahora. Kirishima no preguntó a nadie en particular. No puedo decidir si Midoriya es más varonil por tenerlos cerca o no. Las palabras del pelirrojo pueden haber parecido interrogantes, pero sus ojos rubí eran innegablemente tristes. Era obvio que el adolescente deseaba poder darle a la niña un descanso final. En su opinión, de los dos zombies, ella merecía inequívocamente un envío adecuado al más allá.
Está mal, se quejó Ojiro, al escuchar las palabras de Kirishima y decidir tirar sus propios 2 yenes. El ceño fruncido del chico de cola habló de pura animosidad y rechazo. Perturbado, el pelirrojo puntiagudo se apartó de su compañero de clase. Amigo, ¿cuál es tu problema?, preguntó Kirishima. Ojiro simplemente se cruzó de brazos a modo de juicio. Los verdaderos héroes hacen su propio trabajo, afirmó el chico con cola, sintiendo para sí mismo. No se rebajan a usar a los demás. Incapaz de evitar escuchar a escondidas, Tokoyami apretó el puño mientras reinaba en su ira. Un sermón era lo mínimo que deseaba darle a su compañero. Ojiro no solo había insultado a su amigo, sino que también había ofendido al chico de cabeza negra. Dark Shadow, la entidad sobrenatural que vivía dentro de él gracias a su peculiaridad, era muy parecida a él como lo eran Tae y Lily para Izuku. Hacía mucho tiempo que había llegado a un acuerdo y se había hecho amigo de la criatura sensible para convertirse en un héroe, siendo su fuerza, y era más que grosero que alguien denunciara abiertamente ese tipo de asociación como algo desagradable fuera de lugar. No lo hagas, la suave advertencia de Izuku fue acompañada por una cálida mano que descansaba sobre el hombro de Tokoyami. Que no vale la pena. Al girarse, el adolescente de cabeza negra vio a su amigo mirándolo con una sonrisa sincera y ojos claros. Junto al adolescente de cabello verde, Asui Tsu, estaba sentado con la nariz hundida en un cuaderno que se veía exactamente como el que tenía en sus manos. Por supuesto, respondió Tokoyami con la misma suavidad, y volvió a abrir su cuaderno. De hecho, poseo algo mucho más digno de ocupar mi tiempo. Mirando hacia abajo, el adolescente de cabello negro e incluso Dark Shadow después de un minuto, una vez más quedaron absortos en las páginas de su cuaderno. La curiosidad lo había llevado a preguntarle a Tsuyu qué la tenía tan absorta cuando partieron por primera vez hacia el sitio de prueba, y la sorpresa lo había recibido cuando la información que era un análisis peculiar escrito por su mutuo amigo de cabello verde. Tenía sentido inmediato para él que Izuku le prestara ese tipo de atención a su princesa, admitida o no, pero luego su amigo también le había dado una. Abrir el libro de aspecto inocente había revelado página tras página de detalles increíblemente precisos y extensos sobre su propio Kirk. Un examen más detallado había demostrado que había secciones dedicadas a todo, desde equipo que teóricamente podría mejorar su rendimiento hasta tácticas que le darían una ventaja en la batalla. Una entrada en particular postuló la idea de Dark Shadow formando una especie de armadura alrededor de su cuerpo. Ese llamó la atención de ambos. En la parte trasera del autobús, Mina y Toru estaban sentados juntos, hablando en voz baja entre ellos. La chica de piel rosada estaba apenas por debajo de la furia. Cada vez que intentaba funcionar un poco o animar el ambiente, aparecía algo y la saboteaba. Con su última esperanza de un romance apropiado para chismear sobre no dar frutos, por el momento, sentí que ya era hora de hacerle una broma a alguien. Y sabía exactamente el objetivo. Mim-chan, tal vez deberíamos pasar desapercibidos por hoy, suplicó Toru, vestida con su disfraz de héroe como todos los demás, es decir, guantes y un par de botas. Además, no hay municiones para usar. Están todas limpias. La chica de cabello rosa perdió las palabras de su amiga, encontrando a sus otros compañeros de clase extremadamente aburridos hoy. ¿Por qué no todos pudieron actuar más como usaron a Zerkiri y proporcionarle entretenimiento sin fin? Sí, tal vez tengas razón, admitió Mina, antes de notar que las palabras de Toru eran demasiado precisas. Realmente se ven limpios, demasiado limpios. De vuelta en la parte delantera del autobús, Izuku y Tsuyu estaban vestidos con sus trajes reparados, que se veían mejores que nuevos. Pero lo que llamó la atención de la pelirrosa no fue el aumento repentino de la calidad de los disfraces de sus compañeros de clase, o la reducción de armas de aspecto extraño en la persona de la verdanete, no, lo que llamó su atención fue que Tae y Lily parecieron excepcionalmente higiénicos. Y ver muertos vivientes tan engreídos no era natural, ¿o no? Mina admitió en voz baja para sí mismo que tal vez a Lily se le había permitido usar una ducha, pero eso no explicaba la apariencia del Tae menos mentalmente presente ahora, ¿o sí? No puedo creer que haya terminado tus armas en solo 4 días, Kero, admitió Tsuyu, expresando su sorpresa por la artillería frente a ella cuando finalmente pudo separarse de su cuaderno. Izuku asintió con la cabeza, sacando y examinando una de sus nuevas piezas de su pistolera. Atsume había podido completar 3 modelos antes de tiempo. Una pistola de bloques, un SMG de aspecto robusto y una escopeta de acción de bomba amenazante.
El más simple había sido para Izuku, quien no había querido lidiar con armamento difícil de manejar tan temprano en su carrera. A Lily le habían dado el SMG, su pequeño tamaño perfecto para movimientos ágiles y ataques de fuego rápido. Eso dejó a Tai con la escopeta, una decisión de la que el adolescente de cabello verde aún no estaba seguro. Estoy igual de sorprendida. Izuku estuvo de acuerdo, feliz de ver finalmente que algunos de sus dispositivos imaginarios cobran vida. Estas serían las herramientas que se convertirían en fundamentales en su futuro como profesional. Sin embargo, son solo prototipos. Necesito hacer algunas pruebas primero. Hola, mi gorilla. El grito de Mina anuló lo que fuera que iba a decir la adolescente de cabello verde. La expresión demasiado vertiginosa de la pelirrosa no le sentó bien al nigromante residente, o a la chica rana. En perfecta sincronía, Izuku y Tsuyu se giraron para mirar a Mina, obteniendo ambos una sonrisa aún más pronunciada. ¿Sabes? Me he dado cuenta de que Tae-chan siempre luce limpio y saludable. Comenzó la pelirrosa, intentando atraer a su objetivo. Las miradas confundidas del dúo verde le hicieron saber que había hecho una captura fácil. ¿Te resulta difícil lavarla durante la hora del baño? Izuku farfulló, casi dejando caer su nueva pistola. Enfundando el arma, el chico de cabello verde sintió que casi todos los ojos del autobús se posaban en él. Incluso los de Tsuyu, especialmente los de Tsuyu. Yo, hago lo mejor que puedo, balbuceó Izuku, tratando de evitar detalles explícitos, sin embargo, mi madre es la que más ayuda, para asegurar de que se sienta limpia. El adolescente de cabello verde estaba seguro de que la mayoría de sus compañeros de clase no creyeron su explicación apresurada, pero al menos parecía que nadie quería insistir en el tema. Así que, ¿la has visto a ellos desnudos? Mineta aparentemente era ese don nadie, saltando rápidamente a las peores conclusiones. ¿Has estado con los dos, desnudos, en el baño? En este punto, Mina y Toro habían cumplido su misión y se cubrían la boca y el estómago de forma encubierta en un vano intento de contener su risa incontrolable. Otros no estaban tan encantados y se pusieron verdes ante las impresiones. Oye. Detente, pervertido. Hiro casi gritó. La chica punk rock podía admitir que había sentido curiosidad por el tema en algún momento, pero indagar en público era de muy mal gusto. Mineta, incapaz de contenerse por más tiempo, saltó a su asiento, aún sin estar a la altura de los ojos del adolescente de cabello verde. Esto es tan injusto, mi gorilla. Gritó el enano pervertido, agitando los brazos para añadir efecto. Ni siquiera podemos darle un beso a una chica y, sin embargo, puedes agarrar a estos dos por el pu. Estálido. Rápido como un rayo, Izuku sacó su pistola, apuntó y disparó, disparando al enano justo en la barbilla. La pieza de tecnología exhibe exactamente como se pretendía, liberando un efecto de sonido realista para maximizar el factor de intimidación, pero casi sin retroceder. El autobús era ensordecedor en su silencio. Los miembros del 1A que habían estado observando el espectáculo estaban más que boquiabiertos. Su vicepresidente acababa de dispararle a un compañero de clase. Podrían haber sido héroes en formación, pero ninguno tenía idea de cómo reaccionar ante la situación. Por un lado, era obvio que dispararle a alguien probablemente no era la respuesta correcta, por otro lado, Mineta... HMMFFF. Mineta había retrocedido por el impacto del disparo, que había golpeado con casi la fuerza equivalente a un fuerte puñetazo, pero fue la espuma que se expandía rápidamente lo que hizo que intentara gritar pidiendo ayuda. Desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo de cómo te sintieras con respecto al enano, el brebaje burbujeante cubrió rápidamente su boca antes de solidificarse un momento después. Si el diminuto pervertido quisiera hablar de nuevo, necesitaría ayuda externa, o haría las paces con arrancarle los labios. Gaaya. Gimió Tae, sacando al autobús lleno de estudiantes de su sorpresa. Tienes razón, Atsume realmente los hizo exactamente como se solicitó, respondió Izuku, haciendo clic en el interruptor de seguridad de su pistola, deseoso de evitar una caída de disparo de su arma. En un movimiento que obviamente aún necesitaba trabajo, el adolescente de cabello verde hizo girar el arma alrededor de su dedo índice antes de enfundarla. Tal vez debería dejarla hacer todo nuestro equipo. Sería una gran asociación. El croa resultado de Tsuyu se pareció mucho a una reprimenda y, junto con su golpeteo en la mejilla de Izuku en clara desaprobación, hizo que muchos de sus compañeros de clase se pusieran de humor.
Mientras tanto, en la parte delantera del autobús, Aizawa optó por ignorar las travesuras de sus alumnos por el momento, incapaz de sacudirse la sospecha de que algo no estaba bien. No es un buen augurio que todavía no tengamos idea de quién lo hizo, pensó Aizawa, reflexionando sobre el incidente de la mañana una vez más. O, lo que es más importante, ¿para qué propósito servía? Más temprano ese día, antes de que tuviera la oportunidad de levantarse de la cama, el rudo héroe profesional había sido informado por una llamada de las secretarías de la UA que el perímetro de la escuela había sido violado en algún momento durante la noche. La hazaña en sí fue menos impresionante que el hecho de que el enorme agujero dejado en el muro defensivo se hubiera hecho sin ningún ruido indicativo. Si no hubiera sido por las alarmas originales que sonaron desde las barreras que se iniciaron por primera vez, es posible que nunca se hubiera descubierto el allanamiento hasta que un estudiante que llegara lo hubiera notado. Así las cosas, después de una búsqueda apresurada de los terrenos y la escuela de arriba a abajo, no se había encontrado nada. Eso solo puso a todo el personal aún más en guardia. En opinión de más de un héroe, no encontrar pistas en absoluto era más sospechoso y preocupante que si descubrieron rastros de alguien. Deberíamos haber pospuesto esto, Aizawa reflexionó, no me gusta esto, desafortunadamente, no era como si pudiera dar la vuelta al autobús ahora. 10 minutos después, entrada de la USG. Al entrar por las puertas reforzadas de la enorme instalación abovedada, Aizawa y sus 19 estudiantes, además de 2 zombies, fueron recibidos por una vista realmente impresionante. Desde la enorme pasarela en la que se encontraron que caía por las escaleras, se podía ver una multitud de catástrofes. A lo lejos brillaba un lago artificial, un canal en espiral de 6 niveles que soltaba agua cerca de un pequeño yate que parecía naufragar. Frente al lago se eleva una cadena montañosa en miniatura. Profundas grietas claras para ver incluso desde esta distancia. Al lado de las montañas descansaba un enorme montículo de tierra que se desmoronaba donde las estructuras medio sumergidas indicaban un deslizamiento de tierra devastador. Cúpulas de vidrio opuestas, una decorada con llamas y la otra con nubes de tormenta, en cuclillas a la derecha del grupo y al lado del lago. Por último, una ciudad a pequeña escala sacada directamente de una película postapocalíptica se encontró a su izquierda. Conectando todas estas zonas había una hermosa plaza con una fuente que era un lugar perfecto para usar como centro y área de descanso. En total, era un lugar perfecto para entrenar cualquier Kirk imaginable. Todos. Los he estado esperando. Saludó a un traje espacial aparentemente vivo. Bienvenidos. Antes de que los estudiantes del 1A pudieran pensar lo suficientemente rápido como para reconocer al famoso héroe, cierto nerd soltó el conocimiento. Es el héroe espacial 13. Izuku dijo efusivamente, presentándose a la amada figura. Como héroes de rescate, han salvado a toneladas de personas de todo tipo de desastres. El intercambio de información del adolescente de cabello verde fue bien recibido tanto por sus compañeros de estudios como por el héroe asesor, quien siempre agradeció ser reconocido. Aizawa, de pie a un lado, miró a su alrededor pensativo. Algo no estaba bien, otra vez. 13, ¿dónde está Olmig? Preguntó el brusco profesor, acercándose a su compañero de trabajo. Si algo había pasado, no quería preocupar a sus alumnos al enterarse. Se suponía que se reuniría con nosotros aquí. Para la clase 1A, lo que siguió a la pregunta de su maestro de salón fue una conversación en voz baja en un idioma secreto hablado junto con un juego de charadas, 13 misteriosamente levantando 3 dedos mientras susurraba. Preguntándose si debería estar preocupado, el nigromante residente miró a su alrededor con el ceño fruncido. El adolescente de cabello verde no pudo discernir de qué estaban hablando los dos héroes profesionales, pero si el lenguaje corporal de Aizawa Sensei era algo a lo que atenerse, entonces no estaría de más estar en alerta máxima. A su lado, Tae cambiará una postura más tensa, sin ayudar un poco a los nervios de Izuku. Lily, por el contrario, simplemente se agarró a la pernera de su pantalón con nerviosismo. Ya veo, simplemente se retrasó. Las quejas de Aizawa de repente atrajeron la atención de sus alumnos. Bueno, no se puede evitar. Comencemos. Una reverencia rápida del héroe con temática espacial y la clase 1A fue entregada a su instructor de rescate. Ahora bien, 13 comenzó. ¿Quién puede decirme la mejor manera de distinguir un Kirk de combate de un Kirk de apoyo?
Después de engañar a la clase con esa pregunta inicial, dado que revelaron que la forma en que se usó un Kirk decidió su clasificación desde el punto de vista de un héroe profesional, el héroe de rescate se lanzó a su discurso. Atentos para no volver a despistarse, los alumnos terminaron siendo sumamente receptivos a la lección. Aprendieron, si no lo habían considerado ya, que Quirks podría ser tremendamente beneficioso o extremadamente perjudicial para la sociedad en función de la preocupación de los usuarios por la seguridad de quienes los rodean. A Izuku personalmente le encantó la parte en la que 13 reiteró que los Quirks que se detectarían peligrosos u oscuros no deberían juzgarse como villanos fuera de lugar, a menos que se usaran con la intención de matar. Con una floritura, el héroe del rescate terminó su discurso y se inclinó, ganándose los vítores del 1A. En conjunto, el grupo se sintió más motivado para aprender los procedimientos de rescate. Y luego la electricidad parpadeó, y murió. Aizawa fue el primero en sentirlo, una presencia abrumadora que rezumaba malicia, proveniente del centro de la plaza de abajo. Sin embargo, fue demasiado lento para detener a Izuku, quien caminó hacia las escaleras para mirar hacia la fuente. El héroe profesional no tenía forma de saber que su hijo problemático tenía su propia sensibilidad a tal anomalía. Sin darse cuenta de la alarma de su maestro, la sangre del adolescente de cabello verde estaba haciendo que sus venas hormiguearan por todas partes, y no en el buen sentido. El gruñido bajo de Ta y los suaves gemidos de Lily solo amplificaron sus crecientes temores. Sensei. Dime que esto es un simulacro. Susurró Izuku, su voz crispada denotaba la ansiedad que sintió en ese momento. Ahora parado a su lado, Aizawa negó con la cabeza. No puedo. Negó el brusco profesor. La mente del hombre correría más y más rápido, intentando en vano concebir la mejor manera de mantener a sus alumnos a salvo de una amenaza que ni siquiera podía ver todavía. Todos. Reúnanse y no se muevan. Mientras Aizawa bramaba sus órdenes, un enorme agujero en la realidad se torció en la plaza. En una fracción de segundo, la lágrima sombría se abrió y explotó hacia afuera para cubrir toda el área de la fuente en una enorme nube oscura de niebla. De la oscuridad que se retorcía surgieron figuras, demasiadas para contarlas. Desde la distancia, las expresiones faciales eran difíciles de notar, pero el comportamiento común que tenían dejaba claro que no eran nada amistosos. Izuku, con la mente analítica en marcha, notó de inmediato que una gran parte de los invasores que caminaban por la niebla eran mutantes, o al menos tenían genes mutantes dominantes que coloreaban sus rasgos físicos. Incluso con tan poca información para continuar, el adolescente de cabello verde sintió que se le encogía el estómago al verlo. Era una triste realidad, pero la jerarquía de Quirks por la que vivía el mundo no tomaba amablemente a aquellos que parecían menos que humanos, volviéndose más discriminatorios cuanto más extraña era la apariencia. Podría haber soñado como una hipócrita, pero en ese momento, Izuku supo sin lugar a dudas que estos eran villanos. Vaya. Esto es como el examen de ingreso. Exclamó Kirishima, acercándose al borde de la escalera. ¿Nuestros escenarios ya comenzaron? Quedarse atrás. Izuku ladró, lanzando un brazo para golpear al adolescente de cabello carmesí. Tenemos que obedecer a Aizawa Sensei. Debajo de los dos héroes profesionales y los héroes en formación, la niebla oscura en expansión se detuvo antes de retroceder a una forma humanoide, si los humanos tuvieran fuego negro con ojos amarillos por cabeza. El hombre de la niebla alzó la vista y miró fijamente a los observados de arriba. Sin estar seguro de si funcionaría, Izuku se centró por completo en su audición. Teni era Serea. El adolescente de cabello verde alcanzó a escuchar, el horario decía, podría, hoy. Las palabras fueron desconcertantes, pero la respuesta de Aizawa fue aún peor. Maldición, así que estos son los bastardos detrás de la infiltración. ¿Infiltración? ¿Dónde? ¿Ua? La mente de Izuku se estremeció al pensar qué iban a hacer si estos resultaron villanos lo suficientemente poderosos como para irrumpir en una de las principales academias de héroes de Japón y salirse con la suya. Aizawa apretó los puños y apretó los dientes con frustración. Esto fue un desastre. Había tenido cabrones allí abajo para causarle problemas incluso si tenía la ayuda de 13, y tal como estaban las cosas, no podía permitir que el héroe del rescate dejara a sus alumnos desatendidos. Eso significaba que estaría haciendo solo. Aceptando instantáneamente la realidad de la situación, el héroe profesional normalmente brusco se subió las gafas y se cubrió los ojos por completo. ¿Qué Asimar?
Izuku no sabía qué hacer, pero sabía que no había forma de que él o sus compañeros de clase estuvieran preparados para esto. Una situación de vida o muerte estaba tan por encima de un simulacro de combate que no era divertido, e incluso desde esta distancia, el adolescente de cabello verde podía sentir la sed de sangre de muchos de los villanos. Alguna señal, invisible y no escuchada, debe haber sonado porque cuando la multitud de invasores avanzó, Izuku vio solo a 3 retenidos junto a la fuente. De los 3, incluso con el oscuro hombre de niebla presente, era un hombre larguirucho con cabello plateado el que proyectaba la mayor maleficencia, incluso más que el enorme hombre bestia con el cerebro expuesto. Esto probablemente tenía que ver con el hecho de que el hombre de cabello plateado estaba cubierto de pies a cabeza con manos desmembradas. Izuku esperaba que esos solo accesorios para intimidarlos, porque estaba funcionando. Sensei, esos 3 en la parte de atrás son probablemente los líderes, informó el adolescente de cabello verde, insuficiente de dejar esa información al azar a pesar de que un héroe profesional como era Sereat sin duda ya notó tal cosa. Lo sé, dijo Aizawa secamente, doblando ligeramente las rodillas en preparación para lanzarse hacia adelante. Izuku, al ver a su maestro preparándose para atacar preventivamente a sus enemigos, no pudo contener lo que acechaba en sus pensamientos. Sensei, están organizados. Susurró el adolescente de cabello verde, presionando a través de su terror que hacía temblar los huesos. Eso significa que probablemente tengan un plan. Por supuesto que los villanos tienen un plan. Ir tan lejos como para infiltrarse en una escuela tan destacada como la va y luego atreverse a atacar a los estudiantes además de eso. Los villanos normales no serían lo suficientemente valientes como para considerar tal cosa a menos que hubiera una estrategia sólida planeada. Lo sé, repitió Aizawa, esta vez girándose a medias para considerar a su niño problemático. Quédate con tus compañeros de clase. Manténlos juntos. Sin dar más órdenes, Aizawa se lanzó hacia adelante, saltando por las escaleras en un esfuerzo por evitar que la multitud de villanos se acercara más a sus alumnos. Sin esperar más órdenes, Izuku volvió con sus compañeros de clase y se encontró con un grupo de estudiantes que comenzaban a entrar en pánico mientras el peso de su crisis actual se asentaba sobre sus hombros. Sensei, ¿no debería estar sonando las alarmas de la instalación? Momo le preguntó a 13 cuando Izuku se unió a las filas del 1A. ¿Qué ha pasado con los sensores? El héroe con temática espacial estaba concentrado en un dispositivo en su muñeca, presionando los botones una y otra vez sin obtener respuesta. Deberían estar respondiendo. Dijo 13, aparentemente confundido sobre por qué su tecnología no funcionaba correctamente. Todoroki dio un paso adelante, el rostro tan impasible como siempre. El adolescente de 2 cabellos ya era reconocido por muchos en 1A como su miembro más fuerte. Esos mismos estudiantes sintieron que el Kir del heterocromático era un buen consuelo para tener cerca. La pregunta más importante. Todoroki hizo una pausa, asegurándose de que todos estaban prestando atención. ¿Aparecieron solo aquí, o por todo el campus? La idea de que se utilizó de una incursión generalizada aturdió a muchos. Nadie había sido lo suficientemente valiente como para lanzar una guerra a gran escala contra UA desde los primeros días de la profesión de héroe, cuando se estableció la academia por primera vez. Desafortunadamente, todo lo que sabemos ahora es que atacaron aquí, un lugar aislado del campus principal, continuó Todoroki, mirando con desdén a la multitud de villanos. Y lo que es peor, eligieron un momento en el que una clase debía estar presente. Esto fue planeado, debe serlo. Izuku, al ver el silencio que siguió a la sombra mantuvo como su única ventana para hablar, se acercó al heterocromático. Tenemos que evacuar. Ahora, declaró el adolescente de cabello verde. Con 13 a la cabeza, deberíamos poder lograrlo. Si hubiera tenido tiempo, Izuku hubiera apreciado las expresiones que le estaban dando muchos de sus compañeros de clase. En esos momentos de tensión y peligro, casi todos los ojos lo miraron con dejos de la fe que da a entender que alguien se ha puesto al mando. Alguien está trabajando para superar la adversidad. Pero no tenía tiempo, porque había dado un paso al frente y estaba trabajando. Si los villanos están inhibiendo los sensores, las comunicaciones también podrían estar bloqueadas, continuó Izuku, volviéndose hacia el compañero de clase que podría verificar esto por él. Kaminari, mira si tu auricular puede llegar al exterior. Si puede, pide ayuda. Totalmente estupefacto, el rubio eléctrico miró fijamente al adolescente de cabello verde incluso cuando levantó una mano hacia el dispositivo en su oído. ¿Cómo hiciste?
caminar y se detuvo, reconociendo que todos estaban en una situación demasiado grave como para perder el tiempo haciendo preguntas en este momento. En segundos, el adolescente había revisado todos los canales que su dispositivo podía escanear. Sacudió la cabeza con incredulidad. Está todo atascado. Pero, Aizawa-sensei. Momo se apagó, rápidamente comenzó a preocuparse por su maestro de salón. Como si pronunciar su nombre fuera de un imán, el 1A se volvió en su conjunto para contemplar el combate que acababa de empezar abajo. Rompiendo de su manada, 3 villanos se precipitaron hacia adelante para formar una intercepción contra el profesor Brusco. Cada uno de los matones estaba mutado de alguna manera que permitía que diferentes partes del cuerpo actuaran como armas de larga distancia, muy probablemente por eso se habían adelantado. El trío apuntó, luego se miraron confundidos cuando sus quirks les fallaron y no pasó nada. En un abrir y cerrar de ojos, Aizawa estaba sobre ellos, volviendo inmediatamente al más grande con su bufanda especial. Girando, el héroe profesional balanceó a su cautivo contra sus compatriotas, golpeando las cabezas de los 3 y dejándolos inconscientes. Al ser testigos de que su maestro de salón era capaz de defenderse, los estudiantes de 1A se sintieron menos opuestos a la idea de evacuar. Aprovechando al máximo el tiempo que tienen, los adolescentes se dieron la vuelta y se dirigieron hacia la entrada de la enorme instalación. Con cada paso, Izuku se desanimaba más. El héroe nerd en él sabía que a pesar de todas sus fortalezas, Eraserhead no era un héroe destinado a combatir a los villanos en masa por mucho tiempo. 7 minutos para llegar al autobús, 3 para ponerlo en movimiento, digamos 5 para despejar las instalaciones. La mente de Izuku siguió trabajando a toda marcha incluso cuando él y su clase escaparon. Y eso suponiendo que lo que sea que nos esté bloqueando no pueda llegar más allá de la USG. El adolescente de cabello verde rápidamente llegó a la conclusión de que sin importar lo que hizo, Aizawa no tiene suficiente tiempo. Incluso en el mejor de los casos, el héroe profesional sería abrumado por la gran cantidad de personas antes de que pudiera llegar la ayuda, lo que significa que para sobrevivir, el profesor Brusco necesita ayuda ahora. Al poner toda su capacidad intelectual en formular un plan que permitiera a los estudiantes completamente verdes ayudar a un profesional, Izuku no estaba preparado cuando su situación fue de mal en peor. Me temo que no puedo permitir que todos se vayan, dijo una voz que Izuku reconoció como la del hombre de niebla junto a la fuente. La realidad se deformó una vez más y donde antes había un camino despejado hacia la salida, ahora se retorcía un oscuro portal violeta de niebla. El adolescente de cabello verde demostró cómo el hombre de niebla salía de la oscuridad que había creado, y su mente catalogó instantáneamente el don del villano como un tipo de teletransportación. Eso explicaba cómo los invasores habían entrado en la USG tan fácilmente. Es un placer conocerlos a todos, dijo el hombre de niebla, inclinándose grandiosamente ante el grupo. ¿Podemos presentarnos? Verán, somos conocidos como la Liga de los Villanos. La presunción del villano se desvaneció a través de cualquier falsa caballerosidad que había estado tratando de transmitir. El héroe espacial y los estudiantes quedaron atrapados. Con la mafia detrás de ellos y un usuario Warp al frente, se habían quedado sin ninguna opción para una ruta de escape. Sé que puede parecer un poco presuntuoso de nuestra parte, pero nos hemos invitado aquí, a este lugar, a este jardín de héroes, a esta nombrada academia conocida como A con un propósito. Continuó el hombre de niebla, actuante como si fueran un cabecilla que presentaba un espectáculo teatral con la forma en que agitaba los brazos. Izuku se dio cuenta de dos cosas mientras hablaba el villano. La primera era que le encantaba hacer monólogos y era algo así como un fanfarrón. El segundo y más importante detalle fue que por apenas un segundo pensó que había visto una especie de collarín oculto en la niebla sombría, casi como una especie de respirador de alta resistencia. Hemos venido a buscar al héroe número 1, reveló el hombre de la niebla. Hemos venido para asegurarnos de que Olmig tome su último aliento este día. Ni un solo estudiante pudo un grito ahogado ante esa declaración que contiene. Izuku sabía que un plan así era normalmente ridículo incluso para considerar. Olmig nunca perdió, pero de todos modos sabía que esto solo lo ponía a él y a sus compañeros de clase en un peligro aún mayor. Los villanos, especialmente los grupos organizados como este, nunca jugaban limpio, y el adolescente de cabello verde ya podía imaginar docenas de escenarios que podrían tener una posibilidad factible de éxito contra el símbolo de la paz.
Estas pesadillas lograron a los villanos reclutando a alguien con un Kirk hipersensible capaz de contrarrestar la fuerza indomable del héroe número 1 a los estudiantes retenidos como rehenes para obligar a Olmigt a una pelea prolongada rodeada de humos letalmente tóxicos. Ahora, creo que Olmigt iba a estar presente en estos ejercicios. El tono del villano estaba lleno de presunción de un enemigo victorioso. ¿Hubo tal vez un cambio en el horario del día? El hombre de niebla comenzó a expandirse antes de que se pudiera darle una respuesta, perdiendo su forma humanoide para convertirse en un malévolo muro de oscuridad. Entonces, la pared comenzó a moverse hacia ellos. Honestamente, no importa, supongo. Agregó el villano, sin darse cuenta de que 13 se reposicionaba lentamente. Mi trabajo aquí es el mismo. Nada ha cambiado. Izuku sabía que necesitaba ayudar. Dejar las cosas al azar era la peor opción. Con calma, el adolescente de cabello verde movió a Lily detrás de él mientras discretamente le indicaba a Tae que se moviera un poco hacia un lado para que pudiera reaccionar mejor. El plan sería fortuito, pero simple. Si las cosas salían como él teorizó, 13 estaba a punto de intentar usar su Kirk, Black Hole, en el villano. El villano, por supuesto, intentaría evadirlo, pero si pudiera ubicarse en el lugar correcto, podría usar su nueva pistola para apuntar a esa pieza de equipo que había visto en la niebla. Izuku no tenía ninguna garantía de que sus balas de espuma en expansión funcionaran en alguien cuyo estado natural era tan etéreo, pero el destello y la explosión de su ataque podrían distraer al villano el tiempo suficiente para que 13 terminara el trabajo. Sin embargo, si eso fallaba, Tae aún podría disparar con su escopeta. La fuerza del arma de fuego por sí sola probablemente garantizaría el éxito de la maniobra. El adolescente de cabello verde agarró su arma con la palma de la mano, quitando lentamente la pequeña correa de cuero que evitaba que se cayera por accidente, justo cuando el héroe espacial apuntaba con su dedo índice al villano. Izuku calmó su corazón tanto como pudo. Necesita aumentar su escasa habilidad tanto como fuera posible. Allí estaba. 13 dio un paso adelante, abriendo una válvula de dedo en su guante. Izuku avanzó lentamente hacia los lados, sacando lentamente su pistola. A punto. No nos subestimes, escoria. Como el infierno, vamos a quedarnos aquí. También somos héroes. Y su plan se fue a la mierda cuando Ojiro, seguido de cerca por Kirishima, saltó en el aire hacia el villano. Los dos lanzaron gritos de guerra mientras se enfrentaban al hombre de niebla en CQC, o lo intentaban de todos modos. Ambos adolescentes atravesaron al villano sin siquiera hacerle cosquillas, y solo lograron interponerse en el camino del héroe profesional que intenta salvar sus vidas. Izuku maldijo, el villano iba a estar más preparado para cualquier ataque ahora. La lucha se había vuelto aún más difícil. El gemido bajo de Tae y la mirada oscura dirigida al artista marcial con cola reflejaron las emociones turbulentas que atravesaban al adolescente de cabello verde. Por supuesto. Dijo el hombre de la niebla con desdén, incluso como solo estudiantes, todos ustedes siguen siendo buenos huevos de oro. Los ojos de color amarillo ácido del villano se movieron a través de la niebla negra hasta que podrían mirar a los dos estudiantes que se entrometían. Ojiro y Kirishima se congelaron. La sed de sangre dirigida a ellos era demasiado para manejar con los inexpertos que eran. Ustedes dos. Fuera del camino. 13 gritó, su modulador de voz esforzándose debido a la angustia del héroe profesional. Era muy pequeño, demasiado tarde. Dispérsense y desespérense. El villano se apresuró, su niebla oscura pareció retirarse hacia adentro. Mientras sufres la muerte más tortuosa. El hombre de niebla explotó. Era similar a una válvula de presión estallando realmente. Ondas ondulantes de oscuridad envolvieron a toda la clase en una ola impetuosa, cegándolos a todos por unos momentos preciosos. Sin embargo, Izuku todavía podía escuchar. Escuchó el croar de miedo de Tsuyu tan claramente que dolió. Instintivamente la lograda, solo para ser derribado a un lado. Sacudiendo una conmoción cerebral cercana a su cabeza, el adolescente de cabello verde abrió los ojos, dándose cuenta de que era Ida quien lo había sacado, y apareció Uraraka, fuera del alcance del villano. Mirando frenéticamente hacia atrás, Izuku sintió que su corazón se detenía. Su gente más importante todavía estaba dentro de una cúpula ahora arremolinada de impenetrable niebla sombría. Tsu-chan. Lily-chan. Tae-chan. Izuku gritó horrorizado, luchando por llegar a la cúpula. Él tenía que salvarlos. No podría dejarlos morir.
Una mano fuerte arrebató uno de los brazos del adolescente de cabello verde en el aire, haciéndolo retroceder con un fuerte tirón. Mi gorilla. Cálmate. Era Ida, otra vez. El adolescente con gafas sacudió a Izuku, tratando de llegar al vicepresidente a través de su angustia. Ahora no es el momento de perder el foco sobre tus zombies. Antes de que Ida pudiera sospechar que el adolescente peliverde usara su control sobre las chicas zombies para mantener a salvo a sus compañeros de clase dentro de la oscura prisión que los retenía, que podría o no haber funcionado dadas las circunstancias, la cúpula se dispersó. Todo lo que quedó fue 13 y un Tae casi salvaje, gruñendo. GGRRRRR. El zombie gruñó en dirección al villano, que se estaba reformando lentamente. Para alguien que nunca habló, estaba claro que el intento de separarla de Izuku había molestado a la chica no muerta. 13 vacilantes se palparon a sí mismos, comprobando si todo seguía unido. Solo lograron evadir la deformación masiva gracias a la rápida acción del zombie. A medida que la ola de niebla oscura se acercaba, los agarró del brazo y luego usó su mano libre como ancla, perforando el suelo. El héroe profesional hizo una nota mental para exigir salvaguardas adicionales con respecto a los muertos vivientes que produjeron Midoriya. Basado en la fuerza que acababa de ver, su mordedura sería más que mortal. Tsu-chan. Susurró Izuku con voz entrecortada. Su mirada de 1000 metros se fijó en el espacio que la niña rana no había ocupado hace ni un segundo. Lily-chan. El adolescente de cabello verde se estaba ahogando en la culpa y el odio a sí mismo. Él había fallado. Otra vez. No había cumplido su promesa a la linda niña que había sufrido tanto. No había podido proteger a la chica que cada día significaba más para él. Su mente estaba haciendo overclocking, torciendo el destino de las dos chicas en horrores mentales de campos de batalla desconocidos, o simplemente en la muerte. El don del villano era en gran parte desconocido. Sus podrían haber sido infinitas capacidades por lo que sabía. Mi gorilla. Y Ida volvió a llamar, mirando ansiosamente de su vicepresidente al zombie que controlaba. Cada segundo que pasaba, la chica no muerta parecía estar cayendo en un estado más frenético. Por favor, contrólate. Izuku-kun. Ochako gritó, intentando y fallando en sacar al adolescente de su trance. Tae ahora estaba encorvado, abriendo y cerrando los puños. Y Ida y Ochako no sabían con qué desconfiar en ese momento, si el zombie o el villano. ¡Ga! La cabeza de Izuku se levantó con tanta fuerza ante el feroz gruñido de la chica no muerta que su sangre se vio obligada a curar pequeñas fracturas a lo largo de su articulación del eje atlanto. Aún vivo. Las palabras, no sabía cómo las sabía, pero las entrañas del adolescente de cabello verde cantaban que eran ciertas. Había esperanza. Izuku necesitaba un plan, necesitaba actuar. Lily y Tsuyu podrían haber estado vivos ahora, pero no había forma de saber por cuánto tiempo sería cierto. Solo había un gran problema. Su cuerpo no se mueve. El miedo y la desesperanza lo habían dejado paralizado. Soy impotente por mí mismo, ¿qué puedo hacer? Izuku pensó, mirando con los ojos muy abiertos mientras el villano terminaba de reformarse. Resultó que tenía razón, el hombre de niebla llevaba un aparato alrededor del cuello. Literalmente, era la única parte de él que era sólida. Las neuronas se dispararon, los pensamientos se aceleraron aún más e Izuku sintió, en lo más profundo de sí mismo, que algo cambió. Él quiere matarlos, mis queridos, su miedo se encendió y se convirtió en cenizas, y en su lugar surgió una insaciable ira. Odio, él necesita ser neutralizado. Izuku podía sentir que sus pensamientos eran moldeados por esta ira recién nacida. Matar mi cuerpo necesita moverse. La voluntad de Izuku bebió de la fuente de su ira, comenzando a tocar inconscientemente su sangre. Se sintiera como si estuviera hirviendo. Obedecer y entonces pudo ponerse de pie. Exteriormente, el adolescente de cabello verde parecía tranquilo y sereno, lo que alivió ligeramente la preocupación que habían estado sintiendo sus dos compañeros de clase. Pero estaban detrás de él. Para 13 y el villano, que estaban posicionados para ver su frente, vieron una forma recortada, los lentes de un par de anteojos de sol le daban a la figura dos ojos rojos redondos y brillantes. Ambos adultos asumieron que se utilizaron de un truco de la iluminación, afectados por el corte de luz provocado por los invasores. Ellos estaban equivocados. Detrás de sus gafas de sol, los ojos de Izuku ardían en rojo.
Iida, eres la más rápida. Las palabras del adolescente de cabello verde, aunque ciertas, se sintieron incorrectas. Necesito que salgas, vayas al campus y busques ayuda. Iida parpadeó, sin estar preparada para un plan tan cobarde, ni para que fuera él quien tuviera que llevar a cabo. Mi gorilla, protestó el adolescente con gafas, incluso si quisiera. Te daremos una oportunidad, lo interrumpió Izuku, y vas a ir al campus y obtener ayuda. No era conversación. No fue un pedido. Fue una orden y sería seguido. Escuche a su vicepresidente, intervino 13, de acuerdo con el plan, él sabe que su Kirk es la única esperanza para salvar a sus compañeros de clase. En realidad, Izuku solo quería desaparecer del que quería y ya lo había detenido. Iba a neutralizar al villano y nadie se interponía en su camino. Pero él no iba a expresar eso, por supuesto. Tae. Izuku no se molestó en bajar la voz, el hombre de niebla ya lo había estado observando. La chica zombie se tensó, completamente preparada para cualquier orden. Corre a la puerta y ábrela para Iida. No hubo vacilación ni retraso en llevar a cabo la orden, para sorpresa del villano. La chica corrió hacia la entrada de inmediato, sin signos de preocupación por enfrentarse a su Kirko por su propia seguridad. No te dejaré. El hombre de niebla gritó mientras extendía los brazos, las extremidades se extendían en garras sombrías, solo para sentir un tirón arrepentido e innegable que lo desgarraba. No tienes elección. 13 gritaron mientras usaban Black Hole para absorber la niebla del villano y alejarlo. Al ver su oportunidad, Iida salió disparada tras el zombie. Tae llegó a las puertas unos segundos después, y Iida la logró justo cuando hundió su palanca entre las barreras de metal. En un corto periodo de tiempo que de otro modo hubiera sido preocupante, la chica no muerta había forzado las dos mitades de la puerta para abrirlas, su fuerza era más que un rival para el sistema hidráulico. Sosteniendo las losas de metal separadas, el chico alto salió corriendo. Con su tarea completa, Tae tiró de su palanca hacia atrás, permitiendo que la puerta se cerrara de golpe. Ningún villano podría tener la oportunidad de perseguir a Iida. No. El hombre de la niebla aulló con evidente angustia al ver escapar al chico alto. Maldito Mares. El villano se volvió para mirar al héroe profesional, sus ojos ácidos ahora realmente fríos. Entonces crees que tu poderoso Kirk puede salvarte, ¿verdad? Bueno. Distrayendo a 13 con sus palabras, el hombre de la niebla abrió sutilmente un portal detrás del héroe profesional. Que era exactamente lo que Izuku había estado esperando. Su mente analítica había manejado exactamente este escenario antes, razón por la cual ya se había puesto en marcha hacia el 13 en el momento en que Iida echó a correr. Lanzándose por los aires, el adolescente de cabello verde pateó al héroe espacial fuera del camino un instante antes de que el portal de la emboscada pudiera terminar de convertirlo en una víctima de su propio Kirk. El luz de 13 brilló y parpadeó con alarma, los sensores de su traje se desintegraron. Un dolor agudo se disparó a lo largo de su espalda antes de que una forma mucho más contundente de agresión lo sacara del camino. Luchando contra dolores palpitantes y una agonía punzante, el héroe profesional exigirá moverse lo suficiente después de estrellarse contra el suelo para ver que había sido su estudiante de cabello verde quien los agredió. Luego notaron el portal que se había formado detrás de donde habían estado parados, y se dieron cuenta de que acababan de ser salvados de causar su propia muerte. ¡Qué vergonzoso! Sin embargo, Izuku no pudo completar su maniobra arriesgada sin un precio. El tirón gravitacional de Black Hole, dirigido a través del portal, atrapó su pie derecho a la mitad de su recorrido. Antes de que Kirk se desconecte, la fuerza de la naturaleza devoró su zapato, y luego todo su pie. Todavía en movimiento, y haciendo todo lo posible por ignorar el dolor que aturdía la mente, el adolescente de cabello verde deseó con todas sus fuerzas que su cuerpo apuntara y disparara al collarín del villano. Gracias, su cuerpo obedeció. Sonaron dos disparos consecutivos, que se estrellaron con éxito en el respirador. Estálido. Estálido. El hombre de niebla aulló, retrocediendo cuando la inesperada sensación de dolor real lo hizo estremecerse. Izuku se estrelló contra el suelo con fuerza, de espaldas primero. Haciendo a un lado la agonía de sus heridas una vez más, se tomó unos preciosos segundos para volver a apuntar antes de disparar dos veces más. Estálido. Estálido. En un movimiento más instintivo que hábil, el villano sacó su niebla para deformar las balas antes de que se hicieran contacto.
Pero ya era demasiado tarde. ¿Qué diablos es esto? La voz una vez suave se elevó cuando la alarma se convirtió en horror, los dos disparos que aterrizaron comenzaron a hacer su magia. Las balas se expandieron, su espuma tragando cada vez más el respirador. Aterrorizado, el hombre de la niebla se alejó del portal, cuando Tai se estrelló contra él con su palanca, balanceando el collarín como si estuviera haciendo una prueba para las ligas mayores. La barra de metal forjado se estrelló contra el dispositivo con toda la fuerza que los músculos no muertos pueden reunir, casi destrozando el aparato. Colapsando en el suelo, el hombre de niebla se atragantó con gritos de dolor y pánico. Obtuvo la victoria, y Izuku se obligó a erguirse, cojeando para pararse sobre su enemigo caído. Pero no pensó en celebrar. Esto estaba lejos de terminar. Todavía tenía que encontrar a sus queridos amigos y seguro de que salieran vivos de esto. Entonces, iba a poner fin a estos villanos. Oh, no. Esto fue solo el comienzo. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.